Bueno, mi nombre es Jonathan Mosquera y soy estudiante en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco, en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Ambiente. En esta ocasión les estaré hablando sobre compresibilidad de los fluidos, tensión superficial, fluidos newtonianos y no newtonianos, así como los instrumentos para medir la viscosidad y la presión. La compresibilidad. La compresibilidad de una sustancia o material es el cambio de volumen que experimenta cuando es sometida a un cambio de presión. Por lo general, el volumen disminuye al aplicar una presión sobre un sistema u objeto. Hay que considerar los tres estados de la materia que normalmente se encuentran, cuáles son sólidos, líquidos y gaseosos. En cada uno de ellos las moléculas guardan cierta distancia entre sí. Más firmes los enlaces que unen las moléculas de las sustancias que componen al objeto y más cercanas se encuentren, más difícil será causar una deformación. Un sólido tiene moléculas muy cercanas y al intentar juntarlas más aparecen fuerzas de repulsión que dificultan la tarea. Por ello se dice que los sólidos son poco compresibles. En las moléculas de los líquidos hay más espacio, así que su compresibilidad es mayor. Pero aún así el cambio del volumen suele requerir fuerzas extremadamente grandes. Así que los sólidos y los líquidos son difícilmente compresibles. Haría falta una variación de presión muy grande para lograr un cambio apreciable en las llamadas condiciones normales de presión y temperatura. En cambio, los gases, como tienen las moléculas muy espaciadas, se comprimen y descomprimen fácilmente. Otro ejemplo de compresibilidad serían las bombonas de gas doméstico, en los cuales se introduce el gas a altas presiones de tal manera que entre una mayor cantidad de gas en el volumen del tanque. Tensión superficial. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que se dice que el líquido está cohesionado. La cohesión es la atracción entre las moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sienten una fuerza hacia los lados horizontalmente y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior. De tensión superficial es lo que impide que algo se sumerja en el líquido. Esa fuerza que hay que superar para atravesar el líquido. Esta cualidad es la que permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua, debido a que su peso no ejerce la suficiente fuerza como para romper esa cohesión que existe entre las moléculas. Cuando aplicamos calor sobre un líquido y aumentamos su temperatura, la tensión superficial disminuye debido a que las fuerzas de cohesión también disminuyen. Aquí algunos ejemplos de la tensión superficial de algunos líquidos a 20 grados con sus respectivas unidades. También te habrás fijado que podemos rellenar un vaso de agua y pasarnos de su capacidad sin que ni una gota de agua caiga sobre la mesa. Se forma un ligero abultamiento en la superficie que se explica por la tensión superficial del agua. El agua no rebosa porque la tensión superficial aguanta hasta cierta cantidad de moléculas de agua cohesionadas entre sí, llegando a un punto en que si nos pasamos de agua, la tensión superficial se rompe y el agua cae. La importancia de conocer la tensión superficial para la industria es vital para la creación de productos químicos, de penetrar en las fibras de los tejidos para arrancar la suciedad. Estos productos bajan la tensión superficial y permiten que el agua moje mejor los espacios minúsculos entre las fibras. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Antes de entrar en el tema de los fluidos newtonianos y los no newtonianos, es preciso conocer algunos conceptos como los de fluido, viscosidad, velocidad de deformación y esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalla. Fluido. Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adaptando así la forma del recipiente que lo contiene. Viscosidad. Es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia a oposición hacia el flujo ante la aplicación de una fuerza. Velocidad de deformación es una magnitud que mide el cambio de deformación respecto al tiempo. Esfuerzo cortante, o también llamado esfuerzo de cizalla, siendo un esfuerzo interno o resultante de las tensiones transversales dadas cuando un fluido se mueve forzado por un tubo en donde las partículas que componen el fluido se mueven más rápidas cerca del eje de longitudinal del tubo. Ya conociendo estos términos podemos decir que un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los fluidos newtonianos son uno de los fluidos más sencillos de describir. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra la velocidad de deformación es lineal.
Un fluido no newtoniano no tiene una viscosidad definida, pues varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplique. Características del fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano en reposo se comporta como un líquido, mientras que si se le somete a fuerza de estrés aumenta su viscosidad. Es decir, que si golpea sobre la superficie de un fluido no newtoniano, el estrés introducido por la fuerza entrante hace que los átomos del fluido se reorganicen, aumentando la viscosidad e incluso hasta comportarse como un sólido. Es decir, que tu mano no penetrará el fluido, pero si vas introduciendo la mano en el fluido lentamente, sin embargo podrás meterla en el fluido sin problema. Y si la mano está adentro e intentas sacarla rápidamente, el fluido se volverá a comportar como un sólido y podrás sacar el fluido del contenedor junto a tu mano. A mayor fuerza aplicada, mayor viscosidad. Este efecto solo suele durar mientras la fuerza es aplicada. Algunas sustancias tienen fluidos no newtonianos, entre ellas incluye disoluciones jabonosas y pasta de dientes, comidas como mantequilla, queso, mermeladas, ketchup, mayonesa, caramelos masticables y yogur. Instrumento para medir la presión. Son dispositivos de distintos materiales que poseen un elemento que cambia de algún modo cuando se somete a una presión. Ese cambio es registrado en una escala o pantalla calibrada y se expresa en unidades de presión. Las unidades de medida en las que se expresa la presión indican la unidad de fuerza sobre unidad de área. Aunque la medida de estándar es el pascal, también se mide en libras por pulgada cuadrada, en atmósfera o en kilogramos por centímetros cuadrados. Algunos tipos de presión son de vacío, absoluta, dinámica, estática, atmosférica, manométrica, diferencial, barométrica. Para cada una de ellas hay diferentes instrumentos que miden ese tipo de presión específica. A continuación se nombran algunos de estos instrumentos. Manómetro diferencial. También se conoce con el nombre de manómetro de ramas abiertas. Este es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares. El fluido que se utiliza el manómetro diferencial para indicar los valores puede ser cualquier líquido, agua, queroseno, alcohol, entre otros. En un manómetro las medidas pueden ir desde 0 a 0,5 kilopascales. Manómetro truncado. Es un tipo de manómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas. Mide presiones absolutas y tiene las ramas más cortas que el diferencial. Vacuómetro. Es un dispositivo que se utiliza para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. Sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter a los materiales a una presión que los deforma en su rango elástico. Tal deformación es proporcional a la presión usada y se considera lineal. Instrumentos para medir la viscosidad. Viscómetro. El viscómetro es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros del flujo de un fluido. Viscómetro de Brookfield. La viscosidad captando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidad constante un husillo inmerso en una muestra de fluido. El par de torsión es proporcional a la resistencia viscosa sobre el eje sumergido y en consecuencia a la viscosidad del flujo. Viscosímetro Seinborn. Sirve para comparar la viscosidad de diferentes fluidos. Viscosímetro de rotación. Los viscosímetros de rotación emplean la idea de que la fuerza requerida para rotar un objeto inmerso en un fluido puede indicar la viscosidad del fluido. Viscosímetro de tubo capilar. Consiste en dos recipientes conectados por un tubo largo de diámetro pequeño conocido como tubo capilar. Conforme el fluido fluye a través del tubo con una velocidad constante, el sistema pierde energía ocasionando una caída de presión.